Ante las mareas de todos los días, llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Una de las cosas que nos hemos propuesto con Salvador de Lutri en estos programas de Tierra Firme es meternos en la cultura de nuestra Latinoamérica, en los autores, en la literatura, en lo que tienen para decirnos y a veces queda olvidado corriendo tras las cosas de todos los días que tanto nos agobian. Y hoy nos vamos a acercar a un hombre, a un escritor, del cual les confieso yo conozco muy poco y del cual espero hoy entusiasmarme con Ezequiel y Salvador de Lutri para poder buscar más acerca de él. Hablamos de Leopoldo Marechal. ¿Quién era este autor? Me gustaría, junto con los oyentes, conocerlo de primera mano de dos personas que, de alguna manera, están más cerca que yo en su literatura. Bueno, Marechal es uno de los grandes poetas, en primer lugar, argentinos, premio municipal de poesía y premio nacional de poesía, ¿no? Los dos premios más importantes que se podían ganar en Argentina, él los ha ganado. Es una persona, fue una persona muy, muy preparada, maestro de escuela, y que, bueno, se codeó un poco con los grandes escritores argentinos. Por supuesto, él forma parte de los grandes escritores argentinos, pero fue amigo de Borges, conoció y tuvo un intercambio epistolar también con Cortázar, con Bioy Casares. Es una persona que forma parte de podríamos decir, lo mejor de la cultura argentina y que además también formó parte de esto que tan pomposamente se ha llamado el boom de la literatura latinoamericana. Porque un poco, bueno, el surgimiento de él fue simultáneo con el de Cortázar, García Márquez, aunque por supuesto él hacía cosas que eran ligeramente diferentes a lo que la gente conoce hoy como las principales características del boom. Claro, y en una generación tan fecunda es difícil descollar, digamos, o salir a la superficie con esta gente, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que destacar es que Leopoldo Marechal era un par, y en esto era un par de Borges y era un par de Bioy Casares, y hubiera llegado a tener la trascendencia de ellos si no fuera porque vivió en conjunto la bohemia con ellos y porque además era admirado por ellos como escritor. Pero hubo un quiebre en la vida de Leopoldo Marechal. En un momento dado la política argentina lo separó. Lo separó y Marechal se puso del lado de el régimen del general Perón, que era enemigo de todo lo que era la cultura representada por Borges y por Bioy Casares y por Cortázar. Entonces se formaron allí dos bandos. Y es en ese momento cuando él se desprende realmente de todo este grupo. Y entra su vida, a pesar de que él tiene cargos públicos y todo, entra su vida en un cono de sombra y su obra queda algo así como ignorada. Su gran primer novela, su primer libro, a pesar de que todos lo admiraban como poeta y hablaban muy bien de él como poeta, su primera novela surge en esta época de este acercamiento a esta corriente política, y entonces todo el establishment cultural trató de ignorarlo, hasta tal punto que la novela casi pasó desapercibida en el momento en que se publicó. Solamente Julio Cortázar saca una crítica positiva, porque Julio Cortázar era un poco insobornable en estas cosas, pero aún amigos de él sacaron críticas negativas y lo criticaron acerbamente y lo querían hacer desaparecer del horizonte intelectual. Son esas cosas que surgen cuando las pasiones mandan por encima de la racionalidad. Lógicamente que cambiando el régimen de signo, Marechal fue ignorado por la gente de su generación y vivió en soledad, vivió en reclusión realmente, recluido sin que nadie siquiera lo visitara. Siguió escribiendo en ese tiempo y es en la década del 60 cuando se reedita Adán Buenos Aires, y al reeditarse Adán Buenos Aires, la gente descubre que había un gran escritor que aparece en medio del boom de la década del 60, que había sido ignorado. Y allí empiezan los periodistas a buscar los datos de él porque lo habían borrado realmente, ¿no? Y empieza a ser un personaje importante, aunque nunca hubo una reconciliación con la otra parte. Pero esto surge en medio de
toda una problemática muy fuerte en la vida de relación que él tenía con los demás, y él da a luz 2 obras más, 2 grandes novelas, ¿no? La siguiente va a ser El banquete de Severo Arcángelo, y posteriormente Megafón o La guerra, que fue su última novela. Da novelas voluminosas, difíciles de leer, pero también da a luz obras literarias, poemas. El Heptamerón, por ejemplo, 7 grandes poemas, y una obra literaria realmente importante, siempre con el recelo de cierta gente que no lo aceptaba por los antecedentes políticos que había tenido, ¿no? Y yo creo que él no llegó a tener la fama de Borges o la fama de Cortázar simplemente por todas esas miserias que se mueven muchas veces en los entretelones de la cultura. Pero fue un gran hombre, un gran poeta. A lo mejor Ezequiel nos puede hablar un poco de la literatura de Paul Marechal. Yo creo que lo que hay que destacar sobre todo es que dentro de un momento para la literatura argentina donde había grandes escritores, Borges, por ejemplo, indudablemente uno de los mejores escritores del siglo XX, era muy difícil escribir, ¿no? Porque al lado de semejantes monstruos de la literatura, había que encontrar un lugar. Y Marechal tenía el talento como para encontrar el lugar, y como decíamos recién, fue par de ellos, y él armó una literatura que no se parece a la de nadie. Uno lee una página de Marechal y solamente Marechal podría haberla escrito, porque él combina un lenguaje coloquial, la forma en la que hablaba el porteño de la época, lo combina con todo su talento poético. Entonces realmente es un deleite desde el punto de vista literario leerlo. Tal vez sería interesante para el oyente que le contemos un poco de qué se trata la primera y más importante novela de Marechal, Adán Buenos Aires. Adán Buenos Aires es un poco el alter ego de Marechal, porque esta novela, que es muy voluminosa, se compone de 7 libros, es la autobiografía poética de Marechal, y ahí con nombres alterados aparecen también los grandes escritores y pintores que eran amigos y compañeros de bohemia de Marechal, y tienen todos sus intercambios y sus discusiones, y uno, si conoce un poco de literatura de Argentina, bueno, disfruta mucho también esos diálogos. Y además Marechal, es más de ser poético, una persona muy imaginativa y construida. De repente uno puede encontrarse en Buenos Aires fragmentos que están escritos como si fueran obras de teatro intercalados dentro del texto. Uno puede encontrar uno de las partes, se llama El cuaderno de tapas azules, que es una reproducción de la infancia de Adán Buenos Aires, pero escrita de forma poética. Él se podía dar esas libertades, que son las libertades que solamente, vamos a decirlo, se puede tomar un grande. Claro, y además Borges es uno de sus personajes. ¿Ah, sí? Es decir, aparece con un nombre cambiado, ¿no es cierto? Él lo llama Pereda, ¿no? Exactamente. El apellido Pereda. Pero el personaje es Borges, y hace toda una descripción de las costumbres, de los estilos, de la forma de hablar de Borges. Y hay varios personajes de la época que están retratados en clave, ¿no es cierto?, en su novela. Él habla de la parte bohemia, porque cuando empieza la novela, él comienza diciendo que llevaban a enterrar a Adán Buenos Aires. Lo que quiere decir que él dice, bueno, esto es un ciclo que para mí está concluido. Pero empieza a contar la historia de lo que fue Adán Buenos Aires, y empieza a contar la historia de esa bohemia. Habla también de su infancia. Él vivió su infancia en un pueblo de La Pampa, Argentina, en Maipú. Por lo tanto, tuvo una vivencia directa con el hombre de campo. Vivió también en Buenos Aires, y vivía en Buenos Aires, en un barrio muy tradicional de Buenos Aires, Villa Crespo, ¿no? Un barrio donde hay una mayoría judía, ¿no? Pero con características muy especiales, y vivenció Buenos Aires. Entonces él puede describir tanto a Buenos Aires como al campo, como lo que es el argentino, lo puede hacer con mucha propiedad. Y por supuesto que el que puede pintar su aldea termina siendo universal, ¿no es cierto? Entonces él termina siendo un escritor universal, un escritor que puede relatar todas esas cosas. En el último de los libros, en Megafón y la guerra, hace un juicio, prácticamente toda la obra es como un juicio a las costumbres argentinas que generaron la decadencia, ¿no? La búsqueda de un país distinto. Y lo que él dice allí es aplicable a toda Latinoamérica, porque es la búsqueda de toda Latinoamérica.
prácticamente los vicios que él cuenta del país, ¿no es cierto? La falta de compromiso de ciertas clases sociales, la búsqueda de un país mejor, ¿no? Que él le pone un nombre, le pone Lucía Febrero, ¿no? Es la mujer, es la patria que él busca, ¿no? No la encuentran, ¿no? Y yo creo que es un poco el retrato de toda Latinoamérica, que siempre se busca lograr la consolidación, fraguar una nación de características ideales y nunca se logra. Esas dos obras constituyen los extremos. Pero tal vez la más interesante sea la del medio, que es El banquete de Severo Arcángelo, porque habla de una experiencia espiritual que tuvo Leopoldo Marechal, que a mí me contó directamente su segunda esposa. Uh-huh. Y yo quisiera hablar de esa experiencia espiritual de Leopoldo Marechal, porque la recibí de primera mano. Además está escrita, ¿no es cierto? Pero quisiera hablar más de las vivencias, de lo que ella me contó, que muchos lo pueden corroborar en los escritos de Elvia Robasco de Marechal, pero de esa vivencia espiritual que él tuvo en un momento de su vida. Bueno, dejamos en suspenso esto hasta después de la pausa. Ya venimos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos tratando de conocer quién fue y qué hizo y qué impacto tuvo en su generación y qué impacto puede tener en nosotros leer la obra de Leopoldo Marechal, este argentino que nos ha dejado un libro del que titulábamos, que le decíamos el título recién, El banquete de Severo Arcángelo, que querías mencionar especialmente, Salvador. Sí, lo quería mencionar especialmente porque ese libro nace de una vivencia espiritual muy profunda de él. Él había sido un cristiano tradicionalista, de esos cristianos que vienen por tradición, ¿no es cierto? Fuertemente influenciado por la cultura cristiana, pero que no había tenido realmente una vivencia espiritual profunda, ¿no? Cuando él entra en ese cono de sombra, que entra a tener que vivir en el anonimato porque todo el mundo lo margina, su esposa vive una experiencia traumática. Están comiendo una noche en su casa con un general del ejército y al otro día ese general se levanta en armas contra el gobierno y es fusilado. Fue tan duro para esta mujer recibir la noticia de que ese hombre que había estado comiendo en su casa se había levantado contra el gobierno y había sido fusilado. Y ella lo consideraba un hombre íntegro, un hombre probo. Fue tan tremendo que tuvo una parálisis, quedó paralítica. Leopoldo Marechal en ese momento estaba marginado por todos los intelectuales. Estaba viviendo en la soledad más absoluta. Todo se centraba en el amor de su segunda esposa, Elvia Robasco de Marechal. Y Elvia llenaba un poco el vacío que le hacían todos los demás. Cuando queda paralítica, él entra en la desesperación. Un periodista se acerca para pedirle si le puede dar una nota. Ese periodista conversa con él y él le dice que no le va a dar el reportaje, porque está muy mal por el estado en que está su esposa. Dice, no puedo dar un reportaje en el momento que lo que más amo se está muriendo. Entonces el periodista lo ve tan desesperado que le dice, mire, yo conozco una iglesia donde oran por los enfermos. Y sería muy interesante, dice, yo no sé si a usted le vendría bien, dice, porque es una iglesia cristiana, dice, y oran por los enfermos. Dice, no sé si usted aceptaría que oraran por su esposa. Y él dijo, mire, todo el que invoca el nombre de Jesucristo yo lo respeto. Entonces llevaron a la esposa y oraron por ella. Oraron pidiendo a Dios realmente que la restaurara. Nadie encontraba la razón de esa parálisis. No tenía una causa física.
Más bien se piensa que tenía que ser un problema psicológico el que se había producido. Pero a través de la oración de la gente que estaba alrededor de él y de gente de fe, la mujer se recuperó. Y él se dio cuenta realmente de que necesitaba un acercamiento a Jesucristo vivencial. Y comenzó ese proceso, un proceso de lectura de la Biblia, de lectura del Evangelio, buscando en Jesucristo una respuesta para su vida también. Y llegó un momento en que entregó su vida a Jesucristo. Es decir, hizo una apertura, decir, Señor, tú tienes que ser todo en mi vida. Y realmente eso produjo una transformación total. Una transformación tan grande que su vida fue saturada por el mensaje de Jesucristo. Él termina su autobiografía diciendo que él cree que la lectura del Evangelio de Jesucristo tiene todas las respuestas para los problemas sociales, para los problemas físicos y para los problemas metafísicos del hombre, y que todos los problemas de la sociedad se solucionarían si simplemente implementamos aquellas cosas que están escritas en el Evangelio de Jesucristo. Con eso termina él una mini autobiografía que no sé cuál es el motivo por el cual tuvo que escribir, pero donde él relata toda su vida y culmina haciendo énfasis justamente en su compromiso cristiano. De esa zona de su vida y de esa experiencia es donde nació el banquete de Severo Arcángelo, que en clave habla de su conversión. Ezequiel ama a esa obra, la leyó con mucho detenimiento y a lo mejor puede decirnos algo acerca del banquete de Severo Arcángelo. Es una obra muy, muy difícil de contar. Yo le recomiendo al oyente que al margen de lo que digamos la busque y la lea porque vale la pena hacerlo. Habla de un hombre, Severo Arcángelo, que es un fundidor, el dueño de una gran fundición, que decide hacer un banquete al cual va a convocar a una cierta cantidad de personas para hacer una gran revelación. Toda la historia cuenta de los preparativos para ese banquete y dos personajes, Gog y Magog, que tratan de detener la preparación de este banquete, y el protagonista de la historia, que es un hombre que va a ser uno de los invitados al banquete, que no entiende muy bien para qué se va a hacer todo esto, pero que de a poco todos los que van a participar del banquete están dentro de una gran quinta, una casa quinta. Él termina, durante el tiempo previo a la preparación del banquete, haciendo un gran descubrimiento. Él termina descubriendo que para poder participar de ese banquete y aprovechar ese banquete se tiene que producir un cambio en su vida. Ese cambio simbólicamente, por supuesto, se da a través de una imagen, que es la imagen de un salmodiante, un hombre que recita salmos y que lo lleva a él hasta una especie de redención que Marechal, por supuesto, cuenta con muchísima gracia y muchísima imaginación. Nunca sabemos qué pasa en el banquete. Y esa es la gran clave del libro, que lo importante no es el banquete, sino la forma en la cual yo llego a ese banquete. Y además él está diciendo, mire, si usted no entra por el camino de esta iniciación, de esta transformación espiritual, usted no puede entender lo que es el gozo del banquete. Entonces dejémoslo ahí, ¿no? Claro. Yo tuve que vivir esta operación para llegar allí. Pero es interesante que él plantee la vida cristiana o la esperanza cristiana como un banquete, ¿no es cierto? Y como un banquete al que se accede a través de esa transformación espiritual, ¿no? De ese encuentro con Jesucristo. En una de las escenas hay una cruz y él se tiene que poner simbólicamente encima de esa cruz, ¿no? Y uno recuerda allí cuando narra eso, aquella frase de Pablo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Es decir, no vivo ya yo, ahora vive Cristo en mí. Y yo creo que lo que él quiso decir es eso, ¿no? Que Cristo estaba viviendo en él y que entraba a un banquete, ¿no? Y que, bueno, quedaba abierta la posibilidad. El que lee tiene que saber que hay un banquete que se está preparando y que se necesita esa transformación espiritual que solo Dios puede hacer para que uno pueda gozar del banquete, que no es explicable, que está más allá de todo lo que se puede explicar. Hay tal vez dos detalles que son interesantes también. Lo único que sabemos del banquete es que una persona muere de todos los invitados al banquete, que entendemos que es la persona que no logró hacer esa transformación, que no logró llegar en el estado óptimo al banquete. Es el que perdió
su posibilidad. Ajá. Y ese es un detalle, creo yo, muy interesante para tener en cuenta si pensamos en la experiencia espiritual que él estaba relatando. Y por otro lado, que al principio de la obra, Severo Arcángelo parece un loco, porque está preparando un banquete de locos, porque tiene una especie de gran mesa giratoria donde se sientan todos y una serie de espectáculos muy, muy locos que se van a realizar mientras que se efectúa el banquete. Cuando empieza la novela y él plantea todo esto, bueno, Severo Arcángelo parece un loco, un hombre que verdaderamente no tiene muy claro lo que va a hacer. Pero a medida que vamos avanzando, eso que está produciendo Severo Arcángelo empieza a tener un sentido y un significado. Nosotros no sabemos cuál es, pero cuando termina la novela sabemos que algo importante pasó en ese banquete y que los que tuvieron la posibilidad de llegar hasta el banquete llegaron cambiados, y que ese cambio, lo que sucedió antes del banquete, fue lo que les permitió precisamente aprovechar ese momento que pasaron allí. Terminemos el programa recordando la muerte de Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal estaba con su esposa, en el último tiempo de su vida fue reconocido, por lo menos por los jóvenes que leían sus libros, que los visitaban. Él era muy abierto para recibir gente en su casa, su hogar estaba abierto para todos los amigos, sabía disfrutar de esto y daba siempre testimonio de lo que Jesucristo había hecho en su vida. Se enfermó. Parecía que realmente su enfermedad no revestía gravedad. Vino un médico muy amigo a visitarlo, lo revisó, dijo que bueno, que había problemas de la edad, pero que no era tan grave. Entonces él se levantó para acompañar al médico cuando salía del departamento. Lo acompañó hasta el ascensor, lo despidió y se quedó con su esposa. Colocó el brazo sobre su esposa y le dijo: ¿ves que no pasó nada, que no te vas a quedar sola? Y en ese momento, como fulminado por un rayo, cayó y murió. Y la esposa, cuando lo contaba, dijo: tenía tanta serenidad en la cara que parecía que había partido para un viaje de bodas. Era un novio que partía para un viaje de bodas. Lo que sucede es que en ese momento Leopoldo entró en el banquete, entró en la gran fiesta final. Ojalá este programa sirva para que usted entienda también que hay cosas que no se entienden, que no suben al corazón del hombre, como dice San Pablo, porque no las podemos alcanzar, que Dios tiene preparada para todos los hombres. Y que cuando uno se acerca a Jesucristo, puede acceder a ese banquete y a esa esperanza a la que accedió Leopoldo Marechal. Si usted se acerca a Jesucristo, tiene la entrada a este banquete final que es indescriptible. Y tal vez la figura de Leopoldo Marechal, que ya no está aquí en la tierra con nosotros, pueda servirle a través de la radio para buscar ese camino que lleva hacia el banquete final, cuya puerta, cuya entrada está en la persona de Jesucristo. Los grandes músicos en tierra firme.
La música de Tchaikovsky en Tierra Firme. Estábamos escuchando su obra The Seasons, estas 12 composiciones que representan a un mes del año. A pedido le vino esta obra a Tchaikovsky, y en este caso lo que escuchábamos se llamaba Septiembre, ¿sí? Y emulando el mes de septiembre, de la vista obviamente de un ruso que vive en el hemisferio norte y que lo experimenta de otra forma a los que vivimos en el hemisferio sur. Tenga en cuenta eso. Queremos escuchar ahora y pensar con usted acerca de la vida y obra de Leopoldo Marechal, quien estuvo en la discusión con Ezequiel y Salvador de Lutri. Por correo electrónico hágalo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, sin costo de su parte, es un regalo de parte nuestra. También encontrará el texto de la conversación con nuestros dos participantes de hoy, Salvador y Ezequiel. www.tierrafirmertm.org, tierrafirmertm.org. También podrá dejar allí sus pensamientos, comentarios, críticas, posición, establecer un vínculo más estrecho con nosotros a través de una interacción más directa que lo que permiten estos minutos de radio. Bueno, Internet, las redes sociales ahora nos permiten ahondar mucho más la relación con todos ustedes. www.tierrafirmertm.org. Si prefiere una carta al estilo tradicional, nos encantaría recibirla también. Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Por ahora nos vamos despidiendo de usted de este espacio para encontrarnos la próxima vez que anunciemos Tierra Firme.